Bueno, vamos a guardar un minutito más para que se vayan incorporando. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por esperar. Al final se compuso esto. Así que bueno, vamos a terminar con lo que habíamos empezado. Ahí ustedes por favor díganme si se ve la presentación. Nos quedaba fundamentalmente la parte del boleto de compraventa, la regulación del boleto de compraventa y, bueno, vamos a entrar en el tema del contrato de suministro.
Entonces, como habíamos dicho la vez pasada, el contrato de compraventa, cuando su objeto es un inmueble, requiere para su perfeccionamiento del otorgamiento por la forma notarial, es decir, por escritura pública. Ustedes recordarán cuando vimos el tema de forma de los contratos que, bueno, la forma puede ser establecida a los efectos solemne absoluto o solemne relativo. La solemnidad absoluta implica que el contrato que está, que debiendo ser hecho por escritura pública, lo fuera de alguna otra forma, el contrato no va a tener validez alguna. La forma es esencial para el perfeccionamiento del contrato. Ese es el caso, por ejemplo, de las donaciones inmobiliarias, o las donaciones o las rentas también perpetuas o en cuotas. Son obligaciones que necesariamente deben ser hechas por escritura pública, y como les digo, si no estuvieran hechas por escritura pública, el contrato no tiene valor alguno. Hay otros contratos en los cuales el incumplimiento de la forma no determina la nulidad absoluta, sino que determina que el contrato tiene una validez distinta a aquella que las partes le han querido atribuir. Hay una suerte de conversión del negocio querido a algo un poco más tenue. Ese es el caso de la mayoría de las situaciones en las cuales el Código Civil y Comercial exige la escritura pública. Una de ellas es para, por ejemplo, el contrato de compraventa. ¿Cuál es de inmobiliaria? Que en ese caso aplica lo que dispone el artículo 285 del Código Civil y Comercial, que reproduce lo que ya venía diciendo el artículo 1185 del Código derogado. Esa disposición dice que cuando el acto no se otorga en la forma exigida por la ley, en este caso la forma exigida por la ley según el 1017 inciso A es la escritura pública, no queda concluido como tal. Es decir, la compraventa que se otorga por instrumento privado no queda concluida como tal, no queda concluida la compraventa inmobiliaria, siempre hablo. No queda concluida como tal, no queda concluida como compraventa inmobiliaria, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, dice la ley. Y acá es donde viene lo importante, o lo relevante, digamos, respecto de esta conversión que le digo del negocio. Pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Es decir, la parte final es la excepción. Si no se exige bajo sanción de nulidad, aplica el principio del 285, que significa entonces que el contrato que debiendo ser hecho en escritura pública lo fuera hecho en instrumento particular, no vale como tal, no queda concluido como tal, pero vale como contrato por el cual las partes se comprometen a otorgar la escritura pública. Este sistema, digamos, se complementa con lo que dice el artículo 1018 del Código, donde se añade que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer, obviamente. Entonces, acuérdense que por el 285 el contrato no queda concluido como tal, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con una determinada formalidad. Ese obligado a cumplir, el artículo 1018 lo especifica, ese obligarse a cumplir con esa formalidad es una obligación de hacer. Como regla, las obligaciones de hacer son incoercibles, es decir, no se puede ejercer violencia personal sobre el deudor para que cumpla, pero las obligaciones de hacer, cuando su cumplimiento es fungible, bueno, puede ser cumplida por terceros, es decir, ahí depende de la fungibilidad o infungibilidad de la prestación. Y en este caso, lo que la ley dispone es
que constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo, es decir, la parte que debe otorgar la escritura pública, es remisa, el juez lo hace en su representación. Es decir, acá está asumiendo que la obligación de hacer la escritura pública es una obligación fungible porque puede ser cumplida por tercero, en este caso el tercero es el juez. Y lo que sí añade, obviamente, es que la parte que haya demandado la escrituración, bueno, puede exigir su cumplimiento siempre y cuando hubiera cumplido a su vez con las prestaciones que tiene a su cargo. Entonces, en resumen, el boleto no queda concluido, el boleto de compraventa inmobiliaria no queda concluido como contrato de compraventa inmobiliaria, número 1. Número 2, vale como acuerdo por el cual las partes se obligan a otorgar la escritura. Número 3, esa obligación de hacer no es infungible porque puede esa obligación ser cumplida por el juez. Y finalmente, este régimen es un régimen particularmente protectorio del titular de derechos bajo un boleto. A esta protección, la ley añade 2 más, que están previstas en los artículos 1070 y 1071. Bueno, acá no aparece el 1170, no sé por qué razón. Pero bueno, vamos a empezar por el 1071 y después les comento qué dice el 1070. Los dos artículos estos, el 1070 y el 1071, se refieren a la oponibilidad del boleto frente a los casos en los cuales hubiera un conflicto entre el titular del boleto, es decir, el comprador, y el vendedor, y terceros acreedores que tuvieran interés sobre ese inmueble. ¿Cuál es el problema de base que tenemos acá? Bueno, el problema es que, como acabamos de decir, el boleto no es la compraventa. Por lo tanto, al no ser la compraventa, no permite que el titular por boleto adquiera la propiedad del inmueble. Tiene todas estas ventajas que dijimos, es decir, tiene la facultad de exigir el cumplimiento por tercero, tiene la facultad de, de tener la posesión si es que le ha sido entregada, y tiene la facultad de exigirle al juez la escritura. Pero todo esto, todas estas protecciones, por así decirlo, son protecciones que conciernen a la relación entre vendedor y comprador. Los artículos que siguen, estos dos que yo les he mencionado, 1170 y 1171, se refieren ya a una situación que es la del conflicto entre el acreedor bajo el boleto o el comprador por medio de boleto y los terceros acreedores del vendedor. ¿Y por qué se da este conflicto? Bueno, porque hasta que ocurre todo esto que habíamos puesto en esta filmina, es decir, que se haga la escritura o el juez haga la escritura, hasta que eso ocurra, el comprador por boleto es un
mero acreedor, es decir, solo tiene el derecho a recibir la propiedad, pero todavía no la ha recibido. Eso significa que entonces, si el comprador no ha recibido la propiedad, es porque la propiedad todavía está en el patrimonio del vendedor. El comprador tiene un derecho a recibirla, pero la propiedad todavía está radicada en el vendedor. Será el comprador cuando se cumpla con la escritura y con la entrega de la posesión. Entonces, al estar el inmueble todavía en poder del vendedor, ¿qué es lo que ocurre? Está en su patrimonio. Por lo tanto, al estar en su patrimonio, cualquier acreedor del vendedor podría intentar ejecutar ese bien. Es decir, podría intentar realizar el bien, subastarlo, para que con el producto de esa subasta se pague su acreencia. Esta situación generaría claramente que el comprador por boleto terminaría perdiendo su crédito en el sentido de la posibilidad de recibir la propiedad en especie. Tendría una acción de daños y perjuicios contra el vendedor que no le terminó entregando el inmueble. ¿Por qué? Porque se lo embargó un tercero y lo terminó perdiendo. Pero en la práctica lo que eso significa es que el comprador por boleto, si no tuviera una protección especial, terminaría perjudicado, terminaría desposeído de su derecho al inmueble. Entonces, por eso la ley interviene en dos situaciones. 1170 habla de la ejecución individual, 1171 habla de la ejecución en caso de quiebra. Pero lo que me interesa de partida es, digamos, saber si entienden cuál es la situación de conflicto, o si queda clara cuál es la situación de conflicto que estos dos artículos que les he mencionado aborda, o de cuál situación de conflicto está partiendo el legislador en estos casos. ¿Se entiende o no? Sí, profe, clarísimo. Muy bien. Entonces vamos a ir primero al artículo 1070, que no está en la presentación, pero si tienen el código lo pueden ver. Para que lo analicemos. Entonces, acá se da, en 1170 se da la situación en la cual hay un conflicto entre un acreedor individual y el comprador por boleto. El artículo siguiente, el 1171, se refiere a la situación en la cual no hay un acreedor individual, sino que hay una masa de acreedores porque el vendedor ha quebrado, y por el otro lado tenemos al comprador por boleto. Es decir, en los dos casos tenemos al comprador por boleto, y en un caso se presenta el conflicto entre ese acreedor por boleto y un acreedor individual del vendedor, y en el segundo caso se presenta un conflicto entre comprador por boleto y la masa de los acreedores del vendedor, masa que se ha generado como producto de su quiebra. ¿De acuerdo? No, profe, no lo entendí. Bien. A ver, en un caso está, el conflicto se da entre el comprador por boleto, que quiere el inmueble que ha comprado, y por el otro lado, un acreedor individual del vendedor
que traba un embargo sobre ese inmueble, sobre el mismo inmueble, y lo quiere rematar para cobrar su crédito. Es decir, los dos quieren lo mismo. Acuérdense que el comprador por boleto, por eso que la raíz del tema está en que el vendedor sigue siendo dueño, pese a haber firmado el boleto. Como sigue siendo dueño, el bien sigue estando en su patrimonio. Entonces, hay dos interesados en recibir ese inmueble. Por un lado, está el comprador por boleto, que dice, yo compré por boleto y me quiero llevar ese inmueble. Y por el otro lado, hay un acreedor embargante que dice, yo tengo un crédito contra este vendedor, porque, por ejemplo, es un comerciante y yo le vendí algo y no me lo pagó, o cualquier otra, o le di un préstamo y no me lo devolvió, y entonces tengo un crédito. Y como tengo un crédito, embargo este inmueble para que se venda en una subasta y me paguen a mí el préstamo. Entonces, O sea que hay un conflicto de intereses, ¿no? hay un conflicto de intereses entre dos sujetos. Los dos quieren el inmueble, uno para llevárselo, el otro para subastarlo y cobrarse. Y el inmueble está en el patrimonio del vendedor. Entonces, lo que la ley resuelve en el primer caso es ese conflicto. ¿Quién prevalece? ¿El comprador por boleto o prevalece el acreedor que está ejecutando el inmueble o queriendo ejecutar el inmueble? ¿Y eso no tiene que ver con la fecha del boleto? Bueno, vamos a ver cómo la ley resuelve este conflicto. Pero primero quiero que entiendan cuál es el conflicto. El conflicto de intereses es sobre el inmueble. Uno se lo quiere llevar, el otro lo quiere subastar. Si se lo lleva el comprador por boleto, el acreedor de la subasta que quería subastar se queda sin nada. Y al revés, si el acreedor que quería subastar se lleva y lo subasta y se cobra con lo que resulta de la subasta, el comprador por boleto se queda sin nada. Sin nada me refiero a sin el inmueble. Tendrá una acción de reclamo, daños y perjuicios, todo lo que se quiera, pero no tiene inmueble. Esta es la situación que se da con un acreedor. El artículo siguiente plantea el mismo conflicto, pero en una situación en la cual también tenemos al comprador por boleto, pero del otro lado, en vez de tener a un solo acreedor, tenemos a todos los acreedores del vendedor porque el vendedor quebró. El vendedor quebró, es decir, entró en estado de cesación de pagos y se decretó su quiebra. Como resultado de eso se forma una masa donde está integrado por todos aquellos acreedores que han verificado sus créditos. Entonces, acá se presenta un conflicto de intereses similar. El comprador por boleto quiere llevarse el inmueble, la masa de los acreedores quiere que el bien quede en la quiebra, se subaste y en vez de cobrar el crédito individual, se reparta el producido de ese bien entre todos los acreedores en proporción a sus créditos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, en un caso tenemos un conflicto con un solo acreedor, en el otro tenemos un conflicto donde intervienen todos los acreedores. Y en los dos casos, del otro lado del ring está el comprador por boleto. Vamos al primer caso. El primer caso es conflicto entre comprador por boleto y acreedor individual. Ahí dice la ley lo siguiente. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí. Y ahí va a dar 4 condiciones, de las cuales en realidad ya dio una. Entonces, ¿qué está diciendo? El comprador por boleto, siempre que sea de buena fe, tiene prioridad sobre los terceros que hubieran embargado. Es decir, acá, por eso les decía que esta es una norma también protectoria de los compradores por boleto, porque
le está dando una prioridad. Le está dando una prioridad. Pero sujeta a ciertas condiciones. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Una ya la dijo, que sea de buena fe. La segunda, el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que compró por boleto tiene que haberle comprado a aquel que figura en el registro de la propiedad como titular del inmueble o a alguien que lo haya sucedido en esa condición, en esa posición, en esa legitimación. Entonces, primer requisito, tengo que haberle comprado a quien figuraba en el registro como titular. Segundo, el comprador debe haber pagado como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la medida. Es decir, antes de que el acreedor que esté ejecutando haya trabado un embargo sobre el inmueble, el comprador tiene que haberle pagado por lo menos el 25% del precio al vendedor. Entonces, aquí tiene que ver la importancia de la, digamos, de la operación o el estado de avance de la operación, es decir, que se haya pagado un porcentaje del precio importante, y hay un elemento, si uno quiere, de buena fe o que añade a la buena fe, que es que pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la medida cautelar. Es decir, si yo no pagué nada y me entero que le traban una medida, yo soy el comprador por boleto, me entero que le traban un embargo, no puedo ir corriendo después a quererle pagar el 25% del precio. Tengo que haberlo pagado antes. Tercero, el boleto debe tener fecha cierta. ¿Y qué es esto de la fecha cierta? ¿Alguien sabe qué es la fecha cierta? Pues es un concepto que en la profesión lo van a tener que tener digamos, lo van a aplicar todo el tiempo. No es que está validado por un acto jurídico, o sea, hacerlo frente a un escribano, ¿puede ser? Eso, sí. Es decir, tiene que haber, antiguamente el Código Civil viejo traía 3 o 4 situaciones que hacían presumir la fecha cierta. ¿Qué es esto de fecha cierta? Fecha cierta significa que el contrato, digamos, el contrato esté revestido de alguna condición o característica que permita inferir que el contrato fue celebrado antes o antes de determinada fecha. Eso, por ejemplo, el Código Civil viejo traía ciertas pautas concretas que daban la fecha cierta. No era ¿Se cualquier... puede repetir la definición? Sí, es una definición que la improvisé ahora, no me acuerdo qué es lo que he dicho, pero lo intento decir de nuevo. Sí. Es alguna característica o alguna peculiaridad que reviste al contrato y que permite inferir o permite concluir a quienes estudian o analizan o interpretan el contrato que el contrato tiene que haberse realizado en o antes de determinada fecha. Y les doy un ejemplo para que lo vean y después lo cotejemos con esta definición. ¿Qué es lo que, por ejemplo, decía el código derogado? El código derogado decía, por ejemplo, que había fecha cierta cuando el contrato había sido presentado para su registro en algún registro público. Entonces, si yo, por ejemplo, hacía un contrato por instrumento privado, que no tiene fecha cierta, o por el instrumento privado, pero presento después ese contrato para pagar el impuesto de sellos y lo presento, por ejemplo,
en rentas de la provincia de Buenos Aires, lo presento en ARBA y pago el impuesto de sellos. Bueno, a partir de esa fecha, o ese acto es el que le da fecha cierta al contrato. Es decir, el contrato puede decir que es de enero de 2017, pero si yo lo presento en rentas en marzo de 2017, va a tener fecha cierta a partir de marzo de 2017. Es decir, a partir de marzo de 2017 se entiende que es indubitable que ese contrato se hizo por lo menos, existía por lo menos en ese momento. ¿Se entiende? O sea, a partir de la fecha cierta no queda duda acerca de la existencia del contrato. Tal cual, eso es. A partir de esa fecha no se puede dudar de que el contrato existía. ¿Esto para qué es? Para que yo no ponga hoy un contrato, no haga hoy un contrato que diga, un boleto que lo hago hoy y digo que el boleto es de 2010. Porque yo hoy me junto con el vendedor y hacemos un boleto. Y ya está. Y entonces presento ese boleto y digo, no, este boleto es anterior. No, no. Tiene que tener fecha cierta. Es decir, tiene que, para que yo se lo pueda, el boleto pueda prevalecer respecto de los acreedores embargantes, yo tengo que presentar un boleto que tenga fecha cierta. Porque si no lo pude haber hecho recién el boleto. Entonces, una de las características de la fecha cierta es, por ejemplo, que lo haya presentado en una oficina pública, por ejemplo, para el pago del impuesto de sellos. Otro es, como dijo la compañera hace un rato, por ejemplo, que yo haga un boleto con firmas certificadas por escribano. Eso no es un instrumento público, pero la intervención del escribano para certificar la firma le da fecha cierta. ¿Se entiende? Porque va a haber un escribano que va a certificar que en esa fecha se celebró ese contrato por tales y cuales personas. Otro ejemplo que traía el Código Civil viejo. El caso le da fecha cierta a un contrato, la fecha de la muerte de una de las partes. Es decir, porque ahí se señala que con posterioridad no se pudo haber hecho, tiene que haber sido hecho por lo menos en la fecha de la muerte o antes. Con lo cual no puede haber sido hecho hoy. Bueno, son todos ejemplos que el Código Viejo traía en los artículos 1034 y 1035, si los quieren ver. El Código Nuevo trae una definición general, no trae situaciones concretas. Está ahora en el artículo 317. Y allí dice que adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Entonces, hay un hecho que reviste al acto de una característica que hace que sea indudable que ese documento ya estaba firmado en esa fecha. Por ejemplo, si yo lo presento en rentas, ya estaba seguro que estaba firmado en esa fecha. Puede estar firmado antes, pero en esa fecha seguro que ya estaba. O no pudo ser firmado después, porque por ejemplo el que lo firmaba se murió, entonces no se pudo firmar después. Este artículo 317, bueno, cambia un poco el criterio del Código Viejo, que como les digo, hablaba de hechos concretos, y pone un párrafo final que confirma esto que les acabo de mencionar, respecto de que no se alude ya a hechos concretos, sino a un criterio general que les acabo de mencionar. Dice, la prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Es decir, a diferencia del código, no hay un listado taxativo de situaciones que den fecha cierta. Le deja cierto margen de discrecionalidad al juez para
convencerse o apreciar a partir de las pruebas que se vayan produciendo si el documento tenía o no tenía fecha cierta. Lo debe apreciar con rigurosidad, dice este artículo 317, con lo cual, si tiene dudas, debería considerar que no tiene fecha cierta. Bueno, entonces, esta es el tercer requisito, digamos, ¿no? Que tenga fecha cierta. Y el cuarto requisito es que la adquisición por boleto tenga publicidad suficiente, la ley dice, sea registral, sea posesoria. ¿Qué significa esto? Que quien compró por boleto, en el momento en el que se traba el embargo, haya existido alguna, digamos, publicidad, hubiera habido alguna posibilidad de que los terceros, al menos de que los terceros conocieran la existencia del boleto, sobre la base de la publicidad registral, es decir, la registración del boleto, que hoy es un régimen prácticamente inexistente, o la publicidad posesoria, que es así, es la más usual. Publicidad posesoria es cuando, además de que se firmó el boleto, se le entregó la posesión al comprador. En síntesis, entonces, de acuerdo con este artículo, el 1170, el comprador por boleto va a estar protegido y va a tener prioridad por sobre el tercero embargante cuando, siendo de buena fe, primero, le compró a quien figuraba en el registro como dueño o algún sucesor de quien figuraba en el registro como dueño. Segundo, pagó por lo menos el 25% del precio con anterioridad a la traba de la medida cautelar. Tercero, el boleto tiene fecha cierta. Cuarto, hay algún tipo de publicidad. Básicamente tiene la posesión. Es decir, si pagó el 25% del precio, tiene la posesión, tiene fecha cierta y lo compró de quien era dueño, va a prevalecer. Esa es la solución. Entonces, si alguien traba un embargo sobre un inmueble sobre el cual yo tengo un boleto y me entero, puedo plantear en ese juicio lo que se llama una tercería de mejor derecho, por el cual digo, no, esto no se puede subastar porque yo tengo un mejor derecho sobre este inmueble que el embargante. Para demostrar ese mejor derecho, tengo que probar en esa tercería todos estos extremos que establece el artículo 1170. Hasta acá la solución del primer conflicto, es decir, comprador por boleto, acreedor embargante. Vamos al segundo conflicto, comprador por boleto contra masa de acreedores del vendedor en el marco de una quiebra. Acá la ley no se aleja mucho del criterio que había planteado antes. Dice, los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. Es decir, acá ya tenemos, de los requisitos que antes hablábamos, tenemos sintetizados algunos. Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta. Acuérdense que también para la ejecución individual se exigía fecha cierta. Otorgado a favor de adquirentes de buena fe. Son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. Acá aparece otra vez lo del 25% del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. En esto no cambia de lo que dice el artículo 1018 que vimos antes. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. Es decir, si el comprador por boleto tenía un plazo para pagar, la quiebra del vendedor no le acelera los plazos, sigue teniendo los plazos.
En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay que escriturarle al comprador por boleto por el juez de la quiebra y todavía el comprador por boleto debe alguna cuota, bueno, lo que la ley dice acá son dos cosas. Primero, que esas cuotas no se aceleran, es decir, sigue gozando el comprador por boleto del plazo que se hubiera establecido para pagar, pero como del momento en que se escritura va a ser el nuevo propietario del inmueble, entonces el comprador por boleto, simultáneamente con el otorgamiento de la escritura, debe constituir una hipoteca en primer grado a favor de los acreedores de la quiebra para garantizar el pago de esas cuotas que están pendientes. Y esas cuotas se abonan al concurso. Esas cuotas se abonan al concurso, así es. Ahí. ¿Qué es lo que este artículo, lo más relevante que este artículo no difiere del anterior? Yo le diría que son dos cosas. Una, que se puede encontrar subsumida en el concepto de buena fe, y es el requisito de que se haya comprado al titular registral. Eso, si bien no está expresamente establecido acá, uno podría inferirlo del requisito de que el comprador sea de buena fe, el comprador por boleto sea de buena fe. No es de buena fe alguien que le compra a quien no figura en el registro como dueño o sucesor del dueño. Por lo cual, ese requisito podríamos entender que está subsumido en el concepto de buena fe. El requisito que no aparece y que ustedes van a ver que en la jurisprudencia se lo suele exigir, pese a que en el artículo no está, es el tema de la posesión. Porque como vimos antes, en la ejecución individual, el adquirente por boleto debía tener la posesión para poder prevalecer sobre el ejecutante. En cambio, este artículo no lo exige, lo cual, parece un descuido o un olvido, porque la verdad que no tiene mucho sentido que en una ejecución colectiva, donde están comprendidos los intereses de todos los acreedores, los requisitos sean más laxos que en una ejecución individual. Pero bueno, como les digo, la jurisprudencia, en muchos casos, la jurisprudencia concursal ha requerido la demostración de la existencia de la posesión en una fecha anterior al decreto de quiebra como condición para que esta oponibilidad del boleto al concurso sea exigible. Bien, hasta acá con esto, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Muy bien. No por ahora. Bueno, está bien, siempre hay que dejar abierta la posibilidad. Después, cuando llegue el examen, le hacemos todas las preguntas. No. Traten de hacerlas antes. Bueno, vamos a avanzar entonces con el contrato de suministro, así aprovechamos lo que queda de la clase. Bueno, el contrato de suministro aparece, en realidad después del contrato de compraventa, la ley reglamenta reglamenta el contrato de permuta, que es un contrato muy, muy sencillo, así que yo les diría que se lo vean por su cuenta, tiene muy pocos artículos,
4 para ser más precisos, así que eso véanlo por su cuenta. Y pasemos al suministro, que es un contrato, me parece más interesante. Bueno, partamos por la definición, ¿no? La definición está contenida en el artículo 1177, dice que suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por entrega o grupo de ellas. Bueno, el contrato de suministro tiene la particularidad de que es un contrato novedoso en cuanto a su regulación. Existían algunas disposiciones hace bastante tiempo en materia de suministros en el derecho administrativo, que eran más bien regulaciones particulares, pero no existía una regulación orgánica del contrato. El código nuestro, el Código Civil y Comercial, incorpora este contrato y toma parte de su regulación de lo que dispone el Código Italiano de 1942, que sí había incorporado a esa figura. La regulación es amplia en el sentido de que, bueno, por un lado incluye la entrega de bienes en propiedad o en uso y goce. Eso significa que el suministrante puede obligarse a entregar periódicamente la propiedad de cosas, que es lo más común, un suministro, por ejemplo, de energía eléctrica, o un suministro de garrafas, o un suministro, digamos, de productos químicos. Digamos, el suministro es un contrato que tiene por objeto principal o por finalidad principal el dar ciertos márgenes de previsibilidad, tanto en el suministrante como en el suministrado, y permite de ese modo planificar la producción en las empresas. Desde ese punto de vista es un contrato esencial o muy importante. Como les digo, tanto para el suministrante como para el suministrado. Para el suministrado, porque usualmente los contratos de suministro, de provisión, son contratos que se refieren a materias primas o elementos esenciales que funcionan como factores de producción que el empresario suministrado incorpora a su proceso para llegar a su producto final. Es decir, es un insumo del cual el suministrado requiere previsibilidad en cuanto a su obtención, o a su suministro, o a su provisión, para mantener un cierto nivel de actividad. Entonces, desde ese punto de vista, para el suministrado es fundamental, porque le permite prever los niveles de producción y, en todo caso, incrementarlos o rebajarlos en función de sus necesidades. Y por otro lado, para el suministrante también es esencial a la previsibilidad de su actividad, porque el suministro, en cierto modo, le permite al suministrante, digamos, salirse de los riesgos de la obtención de clientela en el mercado. Tiene una suerte de clientela preestablecida, no quiero decir cautiva porque suena peyorativo, pero a través del contrato de suministro, bueno, el proveedor sabe que hay cierto nivel de su producción que ya la tiene colocada. Entonces, eso implica que le da seguridad en cuanto a que, digamos, lo que produzca en determinados volúmenes va a tener
cliente asegurado porque ya tiene esa clientela, digamos, comprometida a través de los contratos de suministro. Por eso es que vamos a ver que una de las pautas importantes del suministro es que suelen tener cláusulas de cierta, por un lado, de exclusividad en cuanto a asegurar que un proveedor, por un lado, que un proveedor no va a proveer de determinados bienes a terceros competidores, por otro lado, que un comprador o suministrado, bueno, va a comprar toda la provisión que necesite de un determinado producto a un proveedor determinado. Eso hace, bueno, que se den relaciones de largo plazo, que vamos a ver que tienen efectos particulares en materia contractual. Pero, bueno, lo que yo quería señalarles en este punto es que, como les decía, el contrato tiene una regulación amplia porque prevé, por un lado, que pueda hablarse de entrega de bienes en propiedad, por ejemplo, como les decía, si yo tengo que entregar productos químicos o tengo que entregar gas o energía o cualquier cosa que entrego en propiedad, bueno, eso es un suministro. También puedo, es más raro, pero también podría entregar en suministro bienes para su uso y goce. Es decir, los entrego y los tengo que ir renovando o sustituyendo de acuerdo con los términos del suministro. El suministro también incluye no solo la entrega de bienes, sino la prestación de servicios. Es decir, en esto el código es bastante novedoso en cuanto a la posibilidad de hacer un contrato de suministro de servicios periódicos o continuados. En este punto se superpone probablemente con el régimen de servicios continuados que establece el artículo 279 del Código, que lo vamos a ver en su momento. Ese contrato regula el contrato de servicios, y el contrato de servicios podría ser continuado, con lo cual cuando el contrato de servicios es continuado se parece a un suministro de servicios. Es un contrato de duración y, bueno, esta es una calificación relevante porque vamos a ver que hay un artículo, que es el 1011, que es un artículo que está en la parte general de contratos y que ha sido incorporado, digamos, no tiene una disposición similar en el código original. Y bueno, es una disposición un poco difícil de interpretar, pero bueno, habla básicamente de los contratos de duración, es decir, de los contratos en los cuales para el cumplimiento del objeto es esencial el transcurso del tiempo. Da una definición no muy clara, pero lo importante en este punto es que en el segundo párrafo este artículo incluye un deber de colaboración entre las partes, que está, digamos, no está muy claro porque la ley no lo ha aclarado, y es un punto que creo que la doctrina todavía tiene que terminar de perfilar. Bueno, si este deber de colaboración es lo mismo que el deber de conducirse de buena fe, que ustedes recuerdan, vimos cuando estudiamos la parte general. Ustedes recuerdan que, bueno, ya desde el artículo 9 del Código Civil y Comercial, pasando por el 961, 991, bueno, hay distintas previsiones dentro del código, conforme al cual, bueno, el comportamiento de las partes debe ser en todo momento de buena fe, no solo para
para cumplir con el contrato, sino que y ejecutarlo y celebrarlo, sino que la ley incluso extiende el deber de buena fe al periodo precontractual, es decir, el periodo de tratativas previas a la celebración del contrato. El punto acá es si cuando estamos en presencia de contratos de duración, como es, por ejemplo, el suministro, además de ese deber general de buena fe, hay un deber más, todavía más exigente para las partes, que es el deber de colaborar entre ellas. Es decir, de colaborar, ¿para qué? Para que cada parte, teniendo en cuenta el interés de su contraparte, se conduzca de un modo tal de que ese interés de la contraparte sea tenido en cuenta cuando se toman decisiones. Es decir, sin llegar a ser un contrato asociativo, donde las partes se comportan lealmente entre ellas como si fueran como los socios, sin llegar a ese extremo, bueno, tampoco es solamente un deber de buena fe. Parece ser un deber de buena fe agravado o un deber de lealtad, digamos, denigrado un poco, esta colaboración que aparece como una figura medio intermedia entre el deber general de buena fe y el deber de los deberes fiduciarios o deberes de lealtad propios de los contratos de sociedad. Las partes son el suministrante y el suministrado, ¿no? Aquí no, el suministrante es quien debe, digamos, cumplir con la provisión y el suministrado quien la recibe y debe pagar el precio. Las prestaciones ya dijimos que pueden ser de dar, ya sea en propiedad o en uso y goce o de hacer. Hay una proyección en el tiempo que puede ser periódica o sucesiva o puede ser continuada e ininterrumpida. Es decir, periódica y sucesiva quiere decir que se va cumpliendo con el deber de suministro, con el deber de provisión, bueno, en determinadas periodos o fases. Por ejemplo, tengo que entregar material de librería, papel, todo ese tipo de cosas, bueno, qué sé yo, quincenalmente a tal o cual suministrado. O debo entregar anhídrido carbónico en determinada forma cada 15 días o cada 2 días, lo que fuere. Continuado, ininterrumpido, bueno, suele ser aquellas provisiones que no pueden ser, digamos, cortadas. Son casos, por ejemplo, de servicios de agua, que no se puede cortar, o de electricidad, o que los cortes que puedan ocurrir responden básicamente a razones de fuerza mayor. Como contraprestación por este suministro, el suministrado asume la obligación de pagar una suma de dinero que puede pactarse por entrega, puede pactarse por grupo de entrega o puede pactarse, digamos, cada tanto tiempo. Bueno, no. En esto predomina la autonomía de la voluntad, con lo cual no hay mayor dificultad al respecto. La ley establece en el último artículo de la regulación sobre el suministro regímenes supletorios, es decir, como vimos la otra vez, como la compraventa se aplicaba supletoriamente a otros contratos, bueno, también acá hay una remisión de la ley a regímenes distintos de los propios del suministro, en la medida en que sean compatibles con el régimen general del suministro o con las cláusulas del contrato en particular. Allí dice que en tanto no esté previsto
en el contrato o las normas precedentes, se aplican a las prestaciones singulares las reglas de los contratos a las que correspondan que sean compatibles. Lo que la doctrina entiende es que dada la amplitud del contrato de suministro, entonces si el suministro tiene por objeto la entrega de cosas, con el fin traslativo de la propiedad, se va a aplicar la compraventa. Si se entregan cosas para que aprovechen el uso y goce de esas cosas, será el contrato de locación o arrendamiento, y si fuera una actividad o un servicio, se va a aplicar las reglas del contrato de obra o de servicio. ¿Cómo era el último, profe? Que si, digamos, el suministro tiene como objeto alguna actividad o algún servicio, supónganse que yo les doy el servicio, les doy el suministro del servicio de mantenimiento de las computadoras de un estudio contable, bueno, a ese suministro se le aplican las reglas del contrato de obra o de servicios, digamos, de manera supletoria. Entonces se van a aplicar los de la compraventa, si tiene por objeto la entrega de cosas en propiedad, la de la locación, si es entrega de cosas para su aprovechamiento, o el de obra o servicio, si tiene por objeto la prestación de alguna actividad o servicio. Ahí, doctor, tengo una consulta. Entonces, en el caso de servicio público, ¿no sería un contrato de suministro? Son contratos de suministro, pero que al tratarse de un servicio público tiene un contenido de derecho administrativo, por lo cual no se rigen estrictamente por las normas del Código Civil y Comercial. Pero conceptualmente es un suministro. Lo que pasa es que, digamos, el servicio o el suministro del bien de que se trate ha sido declarado por el Estado como servicio público. Eso implica varias cosas. Una es que su prestación debe garantizarse a todo aquel que esté interesado en recibirlo. Es decir, no se puede, el servicio público no puede negarse a unos y darse a otros, es de acceso abierto, en la medida en que se pague la tarifa. Tienen un régimen por el cual su prestación tiene que estar asegurada por el Estado, pese a que el Estado pueda delegar a través de regímenes de concesión o licencia, puede delegar la prestación efectiva del servicio público en terceros, concesionarios o licenciatarios, pero la responsabilidad por la prestación siempre es del Estado, quien puede, digamos, retomar la prestación cuando lo considere oportuno, y la contraprestación del servicio es una tarifa que fija el gobierno de acuerdo con determinados procedimientos, según sea el caso, y no un precio libre, con lo cual todas estas características, que es la prestación pública, el acceso abierto y el acceso libre y el pago a través de una tarifa y no de un precio, es lo que hace, digamos, esencialmente la diferencia entre el servicio público o el suministro público y el suministro regulado por el Código Civil. Pero, como les digo, está sujeta más bien a normas del derecho administrativo, aunque sí las normas de protección del consumidor aplican a los servicios públicos prestados por el gobierno, ¿no? Perfecto, entonces podría ser un ejemplo de servicio continuo, Netflix, por ejemplo, o sea, como es más adecuado, porque lo demás, todo lo que es electricidad, hasta creo que hoy por hoy lo que es servicio Wi-Fi estaría atravesado por Así es. por las normas de servicio público. Hay, bueno, ENRES, por ejemplo, que son los encargados de controlar, o sea, ya no sería un contrato de suministro. Sí podría ser Netflix, por ejemplo. Bueno, sí, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una, es cierto lo que usted dice, lo que pasa es que lo que hay que distinguir cuando mencionan ENRE y todas esas cosas, es que una cosa es la
digamos, la relación jurídica que se entabla entre el titular, entre el Estado, digamos, titular de la prestación del servicio público, y aquellos que se encargan efectivamente de prestarlo por regímenes de concesión, licencia, etc. Ahí tienen ustedes una relación jurídica que es netamente derecho administrativo y en la cual no aparecen todavía los beneficiarios del suministro. Después se da un contrato entre el prestador del servicio, al cual es delegatario de la prestación del servicio público, y el particular. En la primera parte está, digamos, la delegación y las razones por las cuales entonces el gobierno se encarga de controlar cómo se presta el servicio, cuáles son la calidad con la que se presta, si se presta de manera regular, si hay acceso abierto, si se cobran las tarifas que corresponden, etc. Esa es la relación de derecho administrativo entre Estado y concesionario o licenciatario. Después viene la relación entre el licenciatario y cada uno de los particulares. Ahí es donde entra la figura del suministro, que no necesariamente es un suministro regido por el Código Civil y Comercial. El suministro del Código Civil y Comercial es el que en principio es ajeno a la prestación de servicios públicos, pero que puede ser un suministro también, por ejemplo, de gas entre un productor que tiene una concesión para sacar gas y alguien que compra mayorista el gas para hacer funcionar una usina o una fábrica y haya construido un gasoducto para llevar el gas desde la boca del pozo hasta la industria, por ejemplo, que funciona con ese gas. Por ejemplo, Netflix, creo que eso es un suministro que está fuera del concepto de servicio público. Creo que los temas ahora de Internet y todo eso han sido incorporados recientemente o han sido calificados recientemente como servicio público, lo cual, bueno, en el fondo no les cambia mucho digamos, la posición de los particulares, que lo que van a tener sí es derecho a pagar una tarifa en vez de un precio, con lo cual es un precio regulado en el fondo, y van a tener el derecho a tener acceso, digamos, todo el mundo en la medida en que el servicio pueda ser prestado, ¿no? Perfecto, ahí me quedó claro. Bueno, en cuanto a los plazos, no existen plazos mínimos, pero la ley sí establece plazos máximos. Cuando hay un plazo máximo de 10 años o de 20 años, según sean suministros en general, o de 20 años cuando se tratara de frutos o productos, que es lo más usual. Las limitaciones estas tienen que ver con el derecho de la competencia. Lo que se busca es tratar, el suministro tiene una ventaja grande, que es la ventaja, como les decía, de la previsibilidad de las partes, que saben a qué atenerse y saben que van a poder recibir tal o cual prestación o tal o cual bien en tales cantidades y en tales plazos. Tiene el inconveniente de que produce, digamos, relaciones permanentes y lo que se llama integración vertical de las industrias, porque se van de alguna manera alineando, digamos, los distintos eslabones de la cadena de producción, de modo tal de que estos acuerdos, cuando son de muy largo plazo, bueno, tienden a generar, digamos, defectos de competencia o acuerdos de precios de largo plazo que pueden atentar contra justamente la libre competencia y el ingreso de nuevos proveedores y con todas las ventajas que eso trae en el fondo para los consumidores, ¿no es cierto? Que verían reflejada esa competencia en los precios.
Entonces, bueno, la ley trata de que estas relaciones no sean de tan largo plazo para proteger eso y por el otro lado proteger también que a las propias partes que puedan cambiar de proveedor si así lo quisiera, entonces que no se vinculen por plazos muy largos. Los plazos suelen ser o determinados o indeterminados. Determinados cuando el contrato establece en qué fecha termina, cuántos meses o años dura. Indeterminado es cuando, bueno, las partes hacen el contrato, pero no establecen un plazo de duración. Allí, en estos casos, hay una jurisprudencia muy firme de la Corte Suprema, no en relación con el contrato de suministro, pero con relación al contrato de concesión, y ese criterio fue extendido a todos los contratos de duración, por el cual, digamos, sobre la base de la invalidez de los acuerdos perpetuos o sin plazo, se establece que los acuerdos que tengan un plazo indeterminado pueden ser dejados sin efecto en cualquier momento mediante rescisión unilateral. En la medida en que esa rescisión sea ejercida de manera razonable, de buena fe y con un preaviso suficiente para que las partes puedan, digamos, después de la rescisión, reacomodar su actividad y digamos, y reconvertirse razonablemente para poder seguir funcionando sin el contrato de suministro. Este preaviso, está normalmente, la razonabilidad del preaviso está normalmente vinculado a la duración de la relación o de la vigencia del contrato. Es decir, no es lo mismo un contrato de suministro de un año que un contrato de suministro de 20 años. Se supone que cuando hay una relación tan larga, el preaviso debe ser proporcionalmente extenso a la extensión del contrato. Eso con cierta digamos, flexibilidad y razonabilidad. Había un criterio que el código reproduce en algunos artículos, no en el suministro, pero en otros, según el cual es razonable dar un preaviso de un mes por año de vigencia del contrato. Pero a veces en contratos muy largos no es factible dar a lo mejor 20 meses de preaviso. Bueno, hay que interpretar razonablemente esto. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? O sea que por nuestra cuenta tenemos que ver permuta y suministro ya finalizó, ¿o lo vemos la clase que viene? Les quería comentar algo más de suministro, así que vamos a ver si terminamos suministro la clase que viene. Pero sí, permuta, véanlo por su cuenta, que no tiene ninguna dificultad. Son esos cuatro artículos del código, ¿no, doctor? Sí, son 4 artículos. Bueno, seguimos el jueves entonces. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, doctor. Sigan bien. Muchas gracias.